Bienvenidos al tema 2, titulado Introducción al Cambio Climático y su contexto nacional e internacional. Mi nombre es Cherry Andrea Rojas y soy profesora del Instituto Jardín Botánico de Mérida de la Universidad de los Andes e investigadora del proyecto Último Glaciar Venezolano. El cambio climático se refiere a la variación a lo largo de varios años en el clima promedio típico de una región. Sin embargo, cuando hablamos de cambio climático global, nos referimos a la alteración en el clima promedio de todo el planeta a lo largo de muchos años, al menos de varias décadas. El cambio climático ha sido parte del funcionamiento del planeta desde hace millones de años. En los 4.000 millones de años de historia de la Tierra, los cambios climáticos han sido graduales o abruptos y se han debido a causas diversas, relacionados con cambios en las órbitas, variaciones de la radiación solar, vulcanismos intensos, procesos biológicos e impactos de meteoritos. Durante el tiempo geológico han ocurrido una serie de eventos relacionados con el cambio climático. Las más conocidas son las glaciaciones. Durante los últimos 2.5 millones de años se han producido periodos alternantes de enfriamiento, llamadas glaciaciones o edades de hielo. Durante este periodo, los glaciares se expandieron desde las altas montañas y las zonas polares para cubrir grandes extensiones. El periodo de calentamiento, llamado también periodos interglaciares, los glaciares empezaron a derretirse debido a las altas temperaturas. En la actualidad nos encontramos en un periodo interglaciar que comenzó hace unos 10.000 años. En la época de 1950, el calentamiento global se ha acelerado significativamente. Las principales causas han sido la acumulación de gases de efecto invernadero desde la época de la revolución industrial. Las tasas de aumento son muy rápidas, principalmente por el consumo de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo que emiten dióxido de carbono, y se ha observado una correlación entre el aumento de la concentración de dióxido de carbono y el aumento de la temperatura. La concentración de estos gases de efecto invernadero aumenta en la capacidad de la atmósfera de retener y almacenar calor, fenómeno conocido como efecto invernadero. Nuestra atmósfera actúa como una cubierta protectora y transparente en torno a la Tierra. Deja pasar la luz solar y retiene el calor. Sin embargo, los gases de efecto invernadero en la atmósfera atrapan parte del calor y proporcionan un calentamiento que sobrepasa el promedio de los años atrás. Los principales gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y los clorofluorocarbonados, o gases F, provenientes de los propelentes de aerosoles y refrigerantes. El calentamiento global tiene múltiples consecuencias, entre ellas el calentamiento de la superficie terrestre, el cambio en el ciclo hidrológico, el aumento de los eventos climáticos extremos, como los huracanes, el retroceso de los glaciares, el aumento del nivel del mar, los efectos sobre los servicios ecosistémicos como el agua, los alimentos y las materias primas, y los efectos sobre la biodiversidad, aumentando en algunos casos animales que son vectores de enfermedades. Las estrategias propuestas para enfrentar el cambio climático son la mitigación y la adaptación. La mitigación se refiere a las acciones que permiten reducir las emisiones o aumentar el secuestro del carbono, mientras que la adaptación son estrategias que permiten adaptarse y reducir los impactos ambientales y sociales del cambio climático. Detener el cambio climático global requiere de un gran esfuerzo de las naciones. Las personas comunes podemos tomar conciencia de la problemática, podemos reducir nuestras emisiones cambiando nuestros hábitos de consumo. Sin embargo, es el Estado el que tiene la mayor responsabilidad. Son las grandes empresas las que emiten la mayor cantidad de gases de efecto invernadero, las industrias de producción de energía, transporte y alimento. Es por esto que existen algunos convenios internacionales para reducir las emisiones de estos gases. Entre ellos tenemos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP o Conferencia de las Partes del Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. La región andina es la zona de alta montaña más grande y poblada en el mundo. Además, es una área megadiversa, ya que su diversidad biológica es excepcionalmente alta, superando incluso la del Amazonas, y con un notable número de endemismos. Nosotros que nos encontramos en esta área andina, es importante saber cuál es el cambio climático que ocurre a nuestro alrededor. El cambio climático en los Andes es una realidad. Se sabe que el aumento de la temperatura ha sido más rápido en las zonas de mayor altitud y se ha observado un aumento de hasta 1 grado centígrado cada 10 años. En las proyecciones se estima un aumento de la temperatura de 2 a 4 grados en el norte de Sudamérica para el siglo XXI y también cambios heterogéneos en la precipitación. Se espera una disminución de las lluvias y un aumento de las frecuencias de las sequías, sobre todo en las cordilleras andinas. Se ha observado que el cambio climático produce desplazamiento de los pisos ecológicos. Las especies restringidas a las zonas más altas de la cordillera, como por ejemplo los frailejones, pueden perder el 80% de su hábitat y pueden terminar por extinguirse. En la imagen se muestra cómo el páramo, al aumentar las temperaturas, tendría un desplazamiento hacia arriba,
ya que el bosque también necesitará buscar lugar. Las modelizaciones sugieren que los páramos pueden perder hasta el 20 y el 30% de su superficie para el año 2050. En Venezuela se hacen estudios de monitoreo de cambio climático en la alta montaña tropical. La Academia de Ciencias de Austria lanzó una iniciativa para el monitoreo de la vegetación y del clima, donde Venezuela forma parte. En Venezuela se encuentran 7 cumbres, todas en Mérida, 2 en la Sierra Nevada y 5 en la Sierra de la Culata. Otro de los fenómenos que se han observado debido al cambio climático es el aceleramiento del retroceso de los glaciares. El retroceso de los glaciares tropicales tiene una tasa mayor al promedio de la global. En los últimos 50 años se ha observado el retroceso glaciar de toda la cordillera de los Andes. En Venezuela, los cambios en la superficie de los glaciares es dramática. Todo el que vive en Mérida y voltea a la sierra se da cuenta de que estamos viendo el cambio climático en primera fila, como en una pantalla de cine. En la Sierra Nevada de Mérida están las cumbres más altas de toda Venezuela. Entre ellas, el más famoso es el Pico Bolívar. Sin embargo, el glaciar del Pico Bolívar ya desapareció, al igual que el 80% de ellos. En el 1910 los glaciares ocupaban gran parte de la sierra. Sin embargo, en los últimos 100 años la superficie glaciar es 100 veces menor. Y estudios han revelado que Venezuela será el primer país de los Andes en perder todos sus glaciares, debido a que las tasas de retroceso son más altas que las de otros países andino-tropicales. El último glaciar de Venezuela es el glaciar del Humboldt. La desaparición de este glaciar es un evento singular y único en cientos de miles de años. Es un gran impacto cultural para los merideños y para todos los venezolanos. Sin embargo, tenemos la oportunidad única para la investigación y la educación sobre el cambio climático. Cuando un glaciar se retira, deja expuesto un sustrato rocoso que inicialmente está desprovisto de vegetación, un desierto sin vida aparente. Poco a poco, estas zonas expuestas comienzan a ser colonizadas por pequeños individuos que desencadenarán toda una cadena de interacciones y que volverá a esta roca inerte un ecosistema lleno de vida. Y así, la vida va abriéndose paso en este proceso lento de desarrollo de vegetación, que ocurre luego de la retirada de un glaciar. A este proceso se le conoce como sucesión primaria, y es lo que nosotros estudiamos en este proyecto Último Glaciar Venezolano. Luego de la retirada del glaciar, comienza el proceso de sucesión primaria. Los primeros organismos en llegar son pequeños microorganismos, entre los que encontramos bacterias y levaduras. Luego llegan los líquenes y hongos, que empiezan procesos de meteorización de la roca y empiezan a formar los primeros milímetros del sustrato que aún tiene muy pocos nutrientes. Luego de los líquenes llegan los musgos, pequeñas plantas que ayudan a los líquenes a meteorizar la roca. La muerte de alguno de ellos formarán las primeras capas de materia orgánica, y así un poco de suelo. Los musgos también ayudan a la retención de humedad de los suelos jóvenes y también ofrecen refugio para insectos y algunas semillas. Gracias al nuevo y pequeño suelo formado, las plantas vasculares pueden prosperar. Empiezan llegando gramíneas o plantas pioneras y luego podrían formarse hierbas más perennes e incluso arbustos. Estas plantas también florecen y producen fruto. La formación de frutos y semillas y flores por parte de las plantas vasculares va a atraer a los animales, polinizadores como pequeños insectos y aves, también animales que puedan alimentarse de ellas como pequeños mamíferos como conejos. El ensamblaje de todos estos organismos, desde los muy pequeños hasta los muy grandes, desde las bacterias hasta los animales, hace este proceso de sucesión primaria un gran evento, el evento de la formación de vida y de nuevos ecosistemas. El estudio de sucesión primaria en el glaciar del Humboldt nos ha permitido corroborar que la sucesión primaria es de esta manera. Primero llegan los líquenes, luego llegan los musgos y luego llegan las plantas vasculares. Sin embargo, hay que esperar 109 años para observar un páramo altoandino bien desarrollado. El estudio de retroceso glaciar y el desarrollo de nuevos ecosistemas es un área que nos ofrece una oportunidad única para reflexionar sobre la transitoriedad y el cambio y sobre la interdependencia. El cambio climático es real y lo estamos viendo frente a nuestros ojos. Sin embargo, todo es transitorio. Luego de la partida de un glaciar, viene un ecosistema lleno de vida.